Hola, hola, veamos cómo nos va ahí. ¿Estamos bien? Veamos qué tal nos va por ahí la cosa. Seguimos con el tema de lo que Dios destruye naciones. Hoy vamos a enfocarnos también en lo que Dios destruye. Dios destruyó a Israel justamente por las maldades que Israel había cometido, la fornicación que había cometido con dioses ajenos, adorando y sirviendo a dioses extraños de las naciones que les rodeaban. Algo que Dios justamente les prohibió que hicieran. Y vamos primero con algo que me faltó decirles, lo que debía haber sido la destrucción de Siria. Miren lo que dice la profecía final de Eliseo. En el reinado de Joacás, estamos en 2 Reyes capítulo 13, segunda de Reyes capítulo 13. El versículo 15 en adelante dice: y le dijo Eliseo al rey: toma un arco y unas saetas. Tomó entonces él un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Mira, el Señor quería destruir ya a los sirios en ese tiempo. Y él volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Entonces ya podemos ver que aquí también estaba determinado que el Señor había dicho que Siria tenía que desaparecer. Así como vimos antes, los filisteos desaparecieron. ¿Por qué? Porque Dios los juzgó. Dios los juzgó, no es otra cosa. Entonces, así mismo tenía que haber desaparecido Siria, pero justamente este rey no hizo lo que tenía que haber hecho, darle con ganas, como tenía que haber hecho. O sea, si yo creo en Dios, hubiera dicho, darle 5, 6, 7, 8 veces, no importa las veces que sean, con ganas. Este rey parece que hizo así, cogió y pum, y se detuvo. Entonces era como, a ver si sale, a ver si es, ¿no? Entonces, por esa incredulidad, ese rey no destruyó Siria. Hoy día Siria no debía haber existido. Y en ese sentido, por ejemplo, miren las consecuencias de cómo una decisión de un rey afecta a la posteridad. Entonces Dios sabe, por eso es que Dios destruye naciones, no es en vano. Imagínense si no hubieran sido destruidos los filisteos, hasta los filisteos que existieran ahora, hasta esos estuvieran en contra de Israel. Si existiera Moab y Amón, y ¿cómo se llama? Amón, como existieron antes, si hubiera Asiria todavía, entonces ya no serían Siria, sino también Asiria. Imagínense si Dios no hubiera destruido esas naciones. Israel, ¿cómo estaría? Entonces Dios es el Dios justo, Él es el que puede juzgar y Él es el que tiene todo el derecho de decir, bueno, hasta aquí está la vida de una persona incluso, o de una nación. Recuerde cuando Dios también le dijo a David, el profeta Natán le fue a confrontar porque había tomado a Betsabé por mujer y le había matado al marido. Él pasó 1 año sin arrepentirse. Imagínense, cuando ya tuvo el bebé, ahí al bebé en la mano, entonces estuvo 1 año sin arrepentirse. Entonces ahí Dios le castigó por Natán y le dijo que iba a morir el niño y todavía sabe. Pero ¿sabe lo que dijo Natán? Cuando David se arrepintió, le dijo: no morirás, le dijo. Jehová ha remitido tu pecado. Imagínense, eso le dijo Natán, porque vio que se arrepintió. O sea, Dios estaba dispuesto ya a matar a David. Entonces tome en cuenta esto muy serio. Dios es el dador de vida, pero si Él juzga y dice que alguien tiene que morir, Él es Dios juez justo y puede matar a una persona o puede matar una nación. Entonces con eso termino lo que estaba viendo anteriormente. Ahora vamos a ver con Israel qué pasó. Mire, a Israel le dijo en Éxodo 18, 9 y el versículo 12: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Así los llamaba el Señor. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas.
y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Entonces Dios dijo que destruyan esas naciones por algo. Después vienen los 10 mandamientos que Dios les dio también y le dijo: no te inclinarás a dioses ajenos delante de mí, no les servirás, no te harás imagen, todos los 10 mandamientos. Y en el versículo 23:13 dice: y todo lo que os he dicho guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, o sea, no le mencionen, ni se oirá de vuestra boca. Es decir, es tanto la santidad que Dios buscaba en el pueblo de Israel que decía que ni dioses ajenos mencionen, ni siquiera mencionen los dioses ajenos, no, ni siquiera tu boca se contamine con mencionar los nombres de esos dioses. Hoy día es difícil que podamos hacer eso porque los días de la semana tienen nombre de dioses. El martes es por el dios Marte, ¿no es cierto? El lunes por Dios el Júpiter. El miércoles creo que es por Mercurio. El jueves, no recuerdo, por Júpiter creo que es el jueves. No me acuerdo bien, ahorita no me acuerdo bien para no mentir, pero esa es la idea. Nosotros tenemos nombres que ya mencionamos, solo con mencionar los nombres de los meses. Lo mismo son los meses, los meses y lo mismo los días. Entonces tienen nombres de dioses, de deidades paganas. Ese es el calendario que nosotros tenemos. Miren lo que le dice el Señor. Y en Éxodo 32:5 dice: miren lo que hacen cuando Moisés se fue arriba a hablar con el Señor en el monte, en el Sinaí, y les deja al pueblo abajo. Y se queda 40 días arriba con el Señor. Viendo que Él nos llega, empiezan a hacerse un becerro de oro. Y mira lo que hace Aarón, el hermano de Moisés. Éxodo 32:5. Y viendo que esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Entonces, para colmo, dice que mañana será fiesta para Jehová, honrando con dioses ajenos, con un becerro, con una imagen que Dios les prohibió en los 10 mandamientos, y ese rato estaban quebrantando esos 10 mandamientos. Entonces, esas cosas, eso fue típico de Israel, siempre desobedeciendo al Señor, siempre haciendo cosas que Dios no le había dicho que hagan. Mira, yo aquí anoté algunos temas. Dice: no honraron los días de reposo. Lo puede ver en Ezequiel 20:24. También en Jeremías 17:28 Dios les reclama al pueblo de Israel que no guardaban los días de reposo, sino que seguían trabajando, seguían haciendo cosas, metían mercadería por las puertas de la ciudad y sacaban mercadería a la puerta de la ciudad. Debían descansar, tenían el día de reposo y no lo honraban. Otra cosa que no hicieron es no celebraban la celebración de la Pascua, del Deuteronomio 16:6. ¿Sí? Entonces no celebraron la celebración de la Pascua como Dios lo ordenó. Usted lo puede ver en la segunda de Crónicas 30, recién ahí ve cómo celebraron la Pascua ellos. Recién ahí. Vamos a ver eso. Segunda de Crónicas 30. Ahí Ezequías celebró la Pascua de una manera informal, en una fecha que no era la fecha, pero Dios honró eso porque por lo menos Ezequías quiso de corazón celebrar la Pascua, aunque habían perdido el conocimiento de cómo se celebraba eso. Imagínense cuando después vino Josías y también viene y celebra la Pascua, es otro buen rey que tuvo Israel, Josías, en Judá. En el 35 dice el primer versículo: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Entonces él sí celebró como el libro que habían encontrado los decía. Y acá en el versículo 18 dice esto bien significativo, dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Mira, hasta el tiempo de Samuel se celebró la Pascua, algún rato. Ni ningún rey de Israel celebró tal Pascua tal como se la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Mira, entonces esto no habían celebrado en el tiempo del juez, por ejemplo, nunca celebraron. En el tiempo en que estuvieron en la tierra ahí dando las vueltas en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, también dejaron de celebrar. Entonces esas cosas son las que Dios juzgó y por eso Dios después destruyó a Israel y después destruyó a Judá, primero con Asiria y luego con Babilonia. Otra cosa que hicieron fue los sacrificios de niños, ¿sí? Sacrificios de niños. Eso es algo que Dios les prohibió tajantemente que hicieran esas cosas. Eso era propio de las culturas donde ellos fueron a parar.
aquí he puesto 16, 20, 21. Veamos dónde está 16, 20, 21. Estoy un poquito medio raro. No, no es esto. Estoy mal. No sé por qué he anotado aquí un versículo, pero bueno. La idea es que esas culturas sabrían sacrificar niños. Entonces, eso es una abominación ante los ojos de Jehová. Ellos sacrificaban a esos niños por sus celebraciones, digamos, hacia la tierra. Honraban a la tierra, buscaban la productividad, la fertilidad de la tierra, pero también la fertilidad del vientre de la mujer. Entonces, ¿para qué? Para que su nación crezca, etc. Esas cosas que habían hecho esas personas de esos tiempos, en esas naciones, Dios dijo, no hagan eso. Dios les prohibió que vayan y averigüen cómo se elevan a sus dioses, y ellos más bien fueron justamente a hacer eso. Les dijo que no casaran a sus hijas con sus hijos, ni a sus hijos con las hijas de ellos, y ellos fueron a hacer justamente eso. Entonces todo eso fue lo que Dios vio y juzgó, y eso es lo que Dios les reclamó después, y por eso fue destruido Jerusalén también al final. Entonces Dios les trató como que fueran una mujer adúltera, fornicaria, que paga ella para fornicar. Entonces Dios se porta como un Dios marido, un marido que se porta con su mujer, que es Israel. Entonces él como marido, a él nomás debía honrarle, pero no, ellos fueron con otros dioses, con otras culturas, con otras celebraciones, con otras cosas que tenían que ver con esos dioses. Entonces eso también fue lo que Dios hizo, que él se enojara y destruyera a Jerusalén y Israel. No dejaron de descansar la tierra, eso está en Levítico 25. También al séptimo año tenían que dejar descansar la tierra. 6 años sembraban, cosían toda la cosecha, y el sexto año el Señor duplicaba la cosecha para que el séptimo no sembrara, pero no dejaron descansar la tierra. Tampoco liberaron a los siervos. Por ley tenían que liberar el séptimo año cualquiera que haya caído en servidumbre, por deudas de esa persona caían en servidumbre. Al séptimo año de haber servido podían salir libres, pero ellos no dejaron libres a sus siervos. Eso les reclamó Jeremías 34:14. Tenían que haber dejado liberar a sus siervos y no lo hicieron. Más bien ellos cogieron y siguieron teniendo sus siervos y querían que les sirvieran de lado. Entonces, ¿qué pasó en el día en que Jerusalén fue destruida? Fue terrible. Mire, se comieron los hijos a los padres, o se comieron los padres a los hijos con el hambre que se vio en Jerusalén. Eso lo puede ver en Ezequiel 5, del 9 al 10. Eso pasó en Jerusalén. Y eso seguro pasó también en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, en los guetos judíos. Eso debe haber pasado, no cuentan eso, no dicen nada, pero eso sí debe haber pasado. Murieron a espada, a hambre, a pestilencia, al terror, huyendo siempre. Ni todo su dinero les salvaría, dice. Eso está en Ezequiel 7, del 15 al 20. Lo mismo que les pasó también en los tiempos de Jerusalén cuando destruyó Tito, el general romano. Les pasó en el tiempo con los nazis. Esto pasó también ahí. También en Ezequiel 8, del 5 al 6 dice, matan a padres, ancianos, niños, o sea, indiscriminadamente. Les mataban, pero como que fueran, ni a los perros, ni matar perros. Matan a padres, ancianos y niños. Miren, Jeremías 19:9 y el 7:33 le puede ver esto. Que así pasó, los romanos les mataban puta, no respetaban nada, y los nazis también les mataron así como en la Segunda Guerra Mundial. Se produjo la diáspora y también esa marca de vergüenza del pueblo de Israel. Todos los israelitas siempre tienen esa marca de vergüenza, esa mancha en ellos. Todas las naciones les tratan de lo peor, son perseguidos. En la Edad Media fueron perseguidos brutalmente con la Inquisición. En España les hacían pedazos de pueblos judíos, y luego en Roma, en Italia, también en Portugal. Entonces los pueblos no tenían dónde ir, en todos lados les estaban mal. Esa marca de vergüenza, esa mancha que ellos tienen, esa es una maldición que ellos la heredaron. Lo puede ver en Ezequiel 22, del 15 al 16. Y en Oseas 2:11 dice que iba a hacer cesar sus fiestas. Dios dijo, les haré cesar sus fiestas de luna nueva, sus días de reposo, todo eso. Entonces, por eso los judíos, los modernos judíos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, no celebraban nada de eso. Usted puede ver películas de ese tiempo y no ve a los judíos celebrando el Shabbat. No se ve eso. Entonces son judíos de nombre, pero no celebran las cosas que el Señor les dio, les ordenó que celebraran.
Entonces son simplemente decir que son judíos porque es una denominación para decir que son judíos. Entonces todo esto vino como maldición para ellos. Fue un juicio que Dios les dio a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron también al Señor Jesucristo. Usted puede ver en Juan 19:15. Juan 19:15 puede ver que ellos rechazaron al Señor Jesucristo. ¿Se acuerda eso? Les voy a leer para que vean. Pilato quería coger y liberarle al Señor Jesús, y los otros dijeron, pero ellos gritaron fuerte y dicen, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestros reyes de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Entonces ellos escogieron esta maldición para ellos mismos, ¿sí? Y en Mateo 27 se ve más claramente la maldición que ellos mismos como judíos escogieron sobre sus cabezas. Ellos mismos se maldijeron, y es una maldición generacional que ellos tienen. Por eso Israel tiene esa mancha, esa marca sobre ellos que siempre han de tener. Mateo 27:24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre se abrió sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos dijeron, su sangre se abrió sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿La sangre de quién? La sangre del Señor Jesucristo, del Mesías. Ellos tienen esa maldición por eso mismo. Es una maldición generacional que también tiene el pueblo de Israel. Pero Dios no ha terminado con ellos para nada. Si usted puede ver la comparación de los nazis, cómo se comportaron, y los romanos, cómo destruyeron Jerusalén, se comparan las dos cosas muy claramente en Jeremías 16:16. Si vamos a Jeremías 16:16, lo podemos ver bien claramente cómo fue en la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pasó en los tiempos en que Tito destruyó Jerusalén, y ahí se acabó el reino de Israel hasta que vino la fundación de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Jeremías 16, del 16 al 17. Mire lo que dice la Biblia de lo que pasó. He aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Sí ve? He aquí que yo envío a muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Los pescadores se refiere a personas que van a compartir el Evangelio, o personas que vienen a hablar sobre el Señor, lo que Él quiere hacer. Profetas que Dios ha mandado al pueblo de Dios. Entonces estos pescadores son los profetas. Todos los profetas que ellos cogían y no les querían oír, que les mataban por profetas, les encarcelaban, les mandaban a la cárcel y no les tenían sino con pan y agua. Entonces todos estos son los pescadores que Dios envió, y los pescarán. Después enviaré muchos cazadores y los cazarán. Ahí ya en cambio ya no son pescadores, son cazadores. Entonces en el tiempo de Jerusalén, cuando fue destruida, fue Roma. Y en el tiempo que Jerusalén también fue destruida, y Judá fue destruida por Nabucodonosor al final, también fueron los caldeos, ellos fueron los babilónicos los que destruyeron. Ellos fueron los cazadores. Pero ya no fueron pescadores, ya no vienen con un lenguaje suavito, con misericordia, sino vienen con un juicio, y es un juicio de Dios que manda a los cazadores. Entonces los cazadores fueron los nazis también en la Segunda Guerra Mundial, porque los judíos no querían obedecer la orden imperativa que Dios había mandado antes, que ya busquen un sector, un modo de regresar a su tierra prometida. De esto vamos a ver en otro momento. Eso se llamó el movimiento, el sionismo. Entonces ellos no querían obedecer, querían estar en Alemania y con su gran negocio, estaban súper bien, no querían obedecer a Dios. Entonces, como no quisieron obedecer, todos los que no querían obedecer se quedaron en Alemania haciendo negocios y pensaron que iba a pasar la guerra y todo esto, y después vieron lo que les pasó. Entonces, eso fue un juicio de Dios realmente que ellos tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Mira lo que dice el Señor en el 16 mismo, en el versículo 3 en adelante. Y esto pasó en la Segunda Guerra Mundial también, igual que en el tiempo de Jerusalén, como les digo.
Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos, es decir, ni llorados, ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Mira, esto pasó en la Segunda Guerra Mundial. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Mira, morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán ni los plañirán, es decir, no se llorarán, ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Entonces, esto ya pasó en el tiempo en que Jerusalén fue destruido, y con los nazis pasó lo mismo, porque estos judíos que no querían regresar a la tierra de Israel, esos se quedaron en Europa y esos tuvieron que pasar las consecuencias de su desobediencia. Esto también para que tomen en cuenta que Dios puede destruir naciones. Ahorita estamos hablando de Israel, cómo Dios ha portado en la historia de Israel. Es una nación, como digo yo, es la peor nación que Dios escogió. Realmente así sale. Porque ninguna nación ha cogido enseguida y se ha vuelto con otros dioses a servirles. Si usted ve, los aztecas tenían sus dioses, y a ningún azteca se le ocurría decir voy a irme con los, no sé, con los mayas, y va y cogen dioses mayas a servir. Ninguno. Los egipcios tenían sus dioses y se iban a servir sus dioses egipcios, los asirios a sus dioses asirios. Ninguna nación se ha portado como Israel, que ve, tiene su Dios, el de la Biblia, Jehová de los ejércitos, pero no tienen reparo en irse a servir a dioses de Moab, o dioses de Amón, o dioses de, no sé, de los amalecistas o de otras culturas. Históricamente Israel ha sido una nación muy, muy infiel con Dios. Se ha portado como una mujer adulta, y así la trata Dios. Usted ve muchos versículos de que la trata Dios a Jerusalén y a Israel como una mujer adulta. Ya vimos eso anteriormente, ¿no? Que Dios se divorció de Israel, espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces, eso quería ver más o menos, tratando de hacer un contexto rápido, así, porque obviamente no tengo tiempo para ponerme a ver tantos versículos que hay, tantas cosas que hay que leer, pero ahí para que vean de qué se trata esto. Dios tiene todo el derecho de coger y decir, bueno, voy a destruir una nación, porque Él ha juzgado que esa nación ya tiene que ser destruida por lo que Él ve, por la maldad que Él considera, y Dios va a destruir el mundo así. Recuerde lo que pasó en el Génesis. Aquí tengo anotadito lo que pasó en el Génesis, puede verlo en Génesis 5:32 y 7:6. Dios destruyó en el Génesis, en ese tiempo, por el diluvio destruyó la tierra, por la maldad de los hombres de ese tiempo. Y en la segunda de Pedro 3, del versículo 6 al 7, va a destruir Dios la tierra por fuego. Entonces, hoy también estamos en esa época en que Dios va a destruir la tierra, va a destruir naciones. Sintiéndolo mucho, va a haber personas que van a decir, ay, pero Dios no va a destruir, por ejemplo, qué sé yo, Irán, o no va a destruir Rusia, o no va a destruir, no sé, Italia o Europa, pero sí va a destruir Dios todas las naciones que se opongan contra Israel. Al final va a destruir en la batalla de Armagedón. Eso está clarito, no hay dónde irse. Aquí trata de hacer como un compendio muy rápido de cómo Dios ha juzgado a Israel. Y esto que vemos de lo que pasó con Asiria, que fue destruida, y cómo le hicieron pedazos los pobres, cuando se les llevaron los asirios de Samaria y todo eso en el reino del norte en Israel. Lo mismo les pasó con Nabucodonosor, ¿no es cierto? Después les pasó con Tito, con los romanos. Entonces usted ve las historias que pasaron, fueron desgarradoras, horribles. Una destrucción increíble. Lo mismo les pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque los judíos siempre han sabido desobedecer a Dios. Cuando Dios decía que ya, en el siglo XIX, que ya estaba habiendo un movimiento que se llamó el movimiento sionista, que era que los judíos tenían que regresar a su tierra, y ya estaban hablándose de eso, y los judíos no quisieron obedecer. Esos que se quedaron tuvieron que pagar las consecuencias de su desobediencia, y Dios juzgó a esos judíos, entonces les hizo pasar por esa tribulación. Entonces, espero que les haya servido, espero que les sirva para que puedan compartirlo, para que se eduquen en el conocimiento de la palabra del Señor. Obviamente esto va más para los cristianos, pero si puede ver una persona que no es cristiana, puede cuestionar todo esto que le estoy diciendo, no importa, es para el conocimiento. Usted verá cómo lo toma, lo tomo, lo dejo. Yo solo estoy compartiendo lo que encuentro en la palabra de Dios, para que usted sepa lo que encuentro, para que usted lo conozca
y lo comparto con mayor gusto, con de todo corazón, para que todos sepan estas cosas. El pueblo de Dios tiene que estar preparado y tiene que tener el conocimiento para saber cómo afrontar los tiempos que nos estamos viendo. Entonces les bendigo, Dios bendigo su casa, les bendigo su hogar, bendigo a su familia. Cuídense mucho, busquen siempre la dirección en la oración y que pidan al Espíritu Santo que les guíe a toda verdad. Estamos, no se olviden de eso nunca, por favor. Gracias por su tiempo, estamos hablando, Dios les bendiga, bye, chao, chao.